El tema que nos convoca hoy se denomina Sistema de Educación Superior en clave regional, reconfiguraciones, tendencias y desafíos en el siglo XXI y la pospandemia. Por supuesto que esta clave regional guarda relación con lo que estamos debatiendo hoy y construyendo en el ambiente del Mercosur educativo, y que nos plantea tres grandes ejes. En primer lugar, ¿cuáles son las reconfiguraciones con respecto al tema que deben darse? En segundo lugar, ¿cuáles son esas tendencias que estamos observando hoy día y debemos instalar algunos como desafíos para el siglo XXI? ¿Y qué pasa con la educación superior post pandemia en el ámbito del Mercosur educativo? La pospandemia nos ha dejado enseñanzas muy relevantes que hoy las seguimos utilizando y quizás con ello enriqueciendo las experiencias educativas que brindamos a nuestros estudiantes. Y en ese contexto quisiera iniciar mi presentación señalando 6 lecciones aprendidas. Una de ellas, y tal vez la más relevante, tiene que ver con lo que la pandemia nos dejó. Un mensaje sobre la importancia de tener como un principio de gestión la flexibilidad y la adaptabilidad. Cuando se declaró la pandemia, la mayoría de las instituciones no estaban en condiciones de migrar a la modalidad virtual. Veníamos trabajando con una carga histórica en la modalidad presencial y nos fue bastante difícil realizar ese giro justamente por la rigidez en nuestras estructuras. Constantemente estamos mirando más nuestros procesos internos y por tanto la pandemia nos deja esa idea de considerar para el futuro la importancia de la flexibilidad y la adaptabilidad en un mundo cuyos cambios se dan en ritmo acelerado. La segunda lección aprendida tiene que ver con la relevancia de las competencias digitales, y en ese sentido me estoy refiriendo a que antes de la pandemia nosotros teníamos arrinconados a los docentes y a los expertos en tecnología. Pero ¿qué se ha visto en esta emergencia sanitaria? Que precisamente sobresalieron aquellos académicos y aquellos alumnos que tenían anticipadamente el desarrollo de las capacidades y habilidades digitales. Manejar las plataformas, el usar las nuevas herramientas de aprendizaje, esto fue clave. Es decir, que mediante estos adelantos al tiempo pudimos entender de lo que se había hoy día y comprendimos también que el manejo de lo digital es una competencia básica del presente y del futuro que los programas educativos deben privilegiar. Lo que también podemos anotar como una lección aprendida es que ha crecido significativamente todo lo que tiene que ver con las ofertas educativas no presenciales. Aquí, en nuestro país, actualmente tenemos como 80 carreras, entre carreras y programas, en la modalidad virtual. De hecho, hubo una reconversión en la mayoría de las ofertas dentro de la educación superior. Y esto nos abre un camino clave para disminuir la inequidad a través de propuestas curriculares virtuales innovadoras. Con apoyo de la tecnología también vimos la importancia de acompañar a los estudiantes. Si bien es cierto que la mayoría de ellos vienen o son originarios de una generación en donde lo común es manejar la tecnología, en donde lo más fácil para ellos es utilizar dispositivos y comunicarse. También nos deja como lección que eso no es suficiente y que por más conocimiento que tengan de la tecnología, nuestros jóvenes siempre requieren acompañamiento para conducirlos a llegar a la meta, acompañarles siempre. Otra lección aprendida luego de la pandemia es la revalorización de la docencia. En Paraguay, más de uno planteó para el sistema educativo esperar que pase la
la pandemia y suspender totalmente las actividades educativas durante ese momento de crisis. Pero la mayoría de los países de la región, el sistema se mantuvo gracias a los docentes. Y eso nos lleva a darnos cuenta de que ellos tienen que ser parte de la agenda y centrarnos nuevamente en la revalorización de la docencia, dándoles la formación adecuada para responder con creatividad y conocimiento a las demandas socioeducativas emergentes. La pandemia hizo su parte al forzar a la mayoría de las instituciones a buscar ofertas diferenciadas para mantenerse activas, lo que también nos llevó a pensar en otros esquemas de aseguramiento para nuestros países. Por lo tanto, comienzo señalando desde mi criterio académico que estas son algunas de las 6 lecciones que ha dejado la pandemia. A partir de ahí, quisiera dar otro salto que tiene un efecto sobre la reconfiguración de los sistemas de educación. ¿Cómo se hace? ¿A dónde vamos? ¿Qué se debe organizar? Estas lecciones aprendidas nos llevan a pensar en el avance de la tecnología como un componente fundamental de aprendizaje de los niños y los jóvenes en este tiempo. Por lo tanto, lo que en un principio se veía casi en el límite de la descalificación cobra fuerza, porque también los educadores y las instituciones han hecho una modernización de todas sus plataformas, con mucho esfuerzo y aplicación también, aparte de voluntad, recursos económicos. Entonces, lo que anteriormente se ofrecía como un sistema presencial viene migrando hacia modelos más híbridos y que además tienen una alta demanda. Creo que la reconfiguración de la educación superior va a ir en ese campo. Y la pandemia aceleró la transición hacia la enseñanza en línea, una modalidad tradicionalmente menos popular en Iberoamérica, y esta reconfiguración también nos lleva igualmente a lo siguiente. ¿Qué vamos a necesitar? Una actualización de los perfiles profesionales de aquellos docentes que formen también una educación como transmisión de conocimiento. Hay docentes que están absolutamente desfasados, hasta jubilados en el sistema académico. Necesitamos nuevos docentes que puedan hacer propuestas alternativas, que puedan plantear currículums más pertinentes, una mirada teniendo presente en primer lugar a nuestros jóvenes, que son los beneficiarios directos del servicio educativo. Y también que tengamos en cuenta que estos jóvenes vienen con otras motivaciones y necesidades urgentes. Por lo cual me gustaría presentarles al menos 3 tendencias para seguir discutiendo este tema. Creo que una de las tendencias centrales tiene que ser el impulso y la incorporación cada vez con más fuerza en todos los programas, sin excepción, en la gestión de la educación superior, el tema de la internacionalización, que lo ha mencionado el viceministro. No podemos volvernos endogámicos, es decir, mirar solamente nuestros procesos internos, ya que hay una creciente movilidad estudiantil y docente. Deben fortalecerse los convenios de cooperación interinstitucional y programas conjuntos entre las universidades extranjeras. Por lo tanto, una de las tendencias más fuertes que tendríamos que impulsar desde la educación superior es la internacionalización. Por eso celebro, la información, la noticia que siempre nos comparte el señor viceministro, porque muchos de los países iberoamericanos están aguardando precisamente que Paraguay se sume y que también tenga formalizado y firmado esos convenios de acuerdo para el reconocimiento de los títulos académicos. Esto es muy importante, motivador para los estudiantes, porque sabemos que los jóvenes
extranjeras, más aún con las oportunidades de formación que les brinda el Sistema Nacional de Becas en el Paraguay. Y como otra tendencia muy fuerte está la alta necesidad de la vinculación a la educación superior con el sector productivo. Necesitamos, y disculpen el término, eliminar toda la basura curricular. Debemos comenzar a refundar nuestros programas y nuestras mallas curriculares de tal manera que respondan a las competencias prácticas y la articulación entre lo que ofrece la educación superior y lo que necesitan realmente las empresas y las organizaciones. La tercera tendencia es la educación continua. No podemos pensar hoy día que el programa de formación concluye con una titulación de grado o posgrado. La proyección debe ser para toda la vida. Una formación y una actualización permanente que responda a los desafíos y a las necesidades cambiantes del Estado.